Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, como siempre, seguimos en este ciclo que la verdad es que nos ha dado muchas alegrías, así que lo hacemos de muy buena gana, muy contentos. Les cuento, les dije hace un tiempo que hay mucha gente que consulta, bueno, tenemos visitas. Hay mucha gente que consulta sobre el tema engobes. Yo no sé por qué el tema engobes causa tanta desazón y se obsesionan tanto con el tema engobes, porque en realidad es sencillo. Hoy les voy a contar que durante la pandemia, claro, yo tuve que cerrar el taller, pero la gente que venía al taller pretendía seguir trabajando en sus casas. Entonces inventamos con Peter, ahí tuvo unas ideas fantásticas, hacer los engobes en polvo y entregarles a los alumnos. Bueno, les dábamos una bolsita de pasta, les dábamos los engobes en polvo y les dábamos las clases. Y ahí empezó en realidad el tema este de las clases te voy de a contar cómo YouTube. empezó lo de los engobes, porque yo muchos años antes, yo había, con el asunto que diseñaba hornos y di conferencias en Argentina y esas cosas, me contactaron y querían que los representara una cantidad de gente. Entonces, acá yo entraba y salía de los talleres de todo el mundo y era transparente, porque no competía, no era un artista ni No nada. eras un ceramista. Entonces, era magia negra el engobe. Ah, es magia No, negra. no. Cada uno tenía, o le ponía grasa de pollo, le ponía cualquier cosa. Le Y ponía. unos misterios hacen. Entonces un día me aburrí del tema y empecé a producir los engobes, de acuerdo, un poco de sentido común. Y bueno, eso lógicamente con los años se perfeccionó. Y ahora con Mercedes, que sabe usarlo, yo no. Entonces, Y hacerlos. se ha puesto a punto. Pero esto, estamos hablando de hace 30 y pico de años. Realmente la gente lo consideraba magia negra. No había. La única información escrita que había sobre cerámica en esa época era Chitty, y realmente no sé si en Chitty dice algo de los engobes, pero. Sí, dice, sí, pero bueno. Pero no. Igual siempre quedan dudas. Bueno, resolvimos entonces hacer engobes en polvo para entregarle a la gente en sus casas y que pudieran seguir trabajando. Preparamos la fórmula, hicimos toda una gama de colores y lo embolsábamos así. Entonces, a este engobe lo único que le faltaba era agregarle el medio líquido para que lo pudieran usar en sus casas. Nosotros les hemos recomendado ya varias veces que para preparar los engobes le pongan goma arábiga. Entonces, esa goma arábiga hace que el engobe se prenda mejor a la pieza y cuando ustedes la están manipulando no se corra o no se borronee. De todas formas, eso en el horno se quema y desaparece. Es materia orgánica. Bueno, pero tenés que indicar también que tampoco es goma arábiga pura, Claro. porque se ha llegado a una receta que te permite muy buen deslizamiento, que, digamos, pintabilidad del producto. Preparamos una goma arábiga que tiene además como 3 o 4 elementos más. Sí. Bueno, esa goma arábiga la venden en el Rincón del Ceramista envasada de medio litro. Yo acá tengo ya un frasco con goma arábiga porque yo lo uso continuamente. Entonces vamos a usar este frasco para no abrir uno nuevo. El engobe en polvo también lo pueden comprar así, preparado. Está pronto, no tienen que ponerle más nada. Ya tiene la arcilla, tiene todos los pigmentos, tiene todo. Entonces, esto, y además hay muchos colores, viene así pronto preparado. Ustedes lo único que tienen que hacer, les voy a mostrar para que quede bien claro. Ustedes
Bueno, Bueno, si la tijera que consiguen, corte. ahí está, si consiguen una tijera que corte, sería fantástico. Ya está, ya corté. Sería fantástico. La mía está un poquito gastada y vieja, como la dueña. Entonces, esto, por ejemplo, esta bolsita así tiene 100 gramos. Entonces, ustedes la vuelcan en un frasco. Le van a agregar cada 100 gramos de este polvo ya preparado de engobe, listo, le van a agregar 2 cucharadas grandes. Miren qué grande que es esta cuchara. Es de las viejas, era de mi abuela. Bueno, no estoy bien. Una. Está. Dos. Y todo lo que se chorrió, le pongo un poquito más. Por lo que se chorrió, que cayó afuera, le agrego un poquito más. Entonces, a este engobe le vamos a agregar 2 cucharadas soperas grandes de esta goma arábiga que tiene otros elementos. 2 y un poquito más. 2 y un poquito más. Esto lo empezamos a revolver. Y lo único que tienen que hacer es ir agregando agua. Seguro que se me va a caer también. Van a ir agregando agua y revolviendo. Les recomiendo que revuelvan con un pincel. Siempre es lo más práctico para revolver los engobes. Los deja mucho más limpios. ¿Cuál es la consistencia que tiene que tener el engobe? Yo siempre les recomiendo que el engobe yo lo prefiero más bien líquido y no muy espeso. Si ustedes lo ponen muy espeso, se craquela y después se sale. Entonces, prefiero que le den 2 manos de engobe líquido, tampoco tan líquido, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar cómo. Y que no me lo hagan como una crema espesa, porque eso no funciona bien. Ven que le pongo bastante agua, ¿eh? Y sigo revolviendo. Ahí va. Ahora creo que con esto va a estar. La mejor manera de saber si realmente esto está, porque ustedes me preguntan, ¿y cuánta agua? Pongan, revuelvan, miren, experimenten. Con esto yo creo que ya está, pero ¿cuántas cucharadas les debo? Le puse como 8, ¿no? No tengo idea. Más o menos, pero depende de la cuchara, depende de muchas cosas. Entonces ustedes van poniendo Y depende del revolviendo. color, porque se comportan distinto. También, no todos los colores se comportan igual, entonces no busquen fórmulas estáticas para repetir. Les recomiendo que después de hacer eso, sosteneme acá. Entonces, lo cuelen, porque siempre quedan grumitos, ¿vieron? Te quedó una cantidad. Sí, quedó una cantidad. A esto le falta más agua. Pero bueno, esto es televisión verdad, como dicen. Esto es televisión verdad. Ustedes teneme el pincel que no se caiga. Te va a agarrar bendita TV después. Hace muchos años yo estaba dando clases de cerámica por televisión. Di durante mucho tiempo en el Canal 4 y en Canal 5. Y los de Bendita TV una vez me agarraron con mucha mala intención, haciendo unos gestos que por supuesto los hice inocentemente, pero ellos los tomaron con segunda intención y se mataron de risa de mí. Después al final del año lo volvieron a repetir. Les hizo tanta gracia. Las cosas buenas del año. Sí, las mejores cosas del año eran cómo me habían tomado el pelo a mí. Bueno, sigo agregando agua y sigo revolviendo. Porque esto rinde muchísimo. ¿Vos viste el chastre que estás haciendo? Sí, pero no importa. Esto rinde muchísimo, muchísimo. Si ustedes se preparan un frasco de engobe con esta fórmula, con 100 gramos de engobe en seco, pueden trabajar un año. Mira, cuando yo empecé con los materiales, me habían dado mis proveedores una cantidad, entonces le daba muestras a la gente. Después descubrí que se me fue la mano, le di muestras tan grandes que nunca más compraron.
porque le rendía muchísimo. Sí, no tenía ni idea. Bueno, supongamos que esto está. Sí, Ustedes claro. lo van a hacer mucho más prolijo, lo van a hacer mejor. Y no lo van a desperdiciar. No lo van a desperdiciar como desperdicié yo, pero no importa. Yo lo que quiero es mostrarles cómo se hace. Entonces, acá tiene el engobe pronto, preparado y con la consistencia ideal. Miren, yo traje acá unas plaquitas, están secas, pero no están bizcochadas. Esto no está bizcochado. Es simplemente barro seco. Siempre hay que revolver. Recuerden, el engobe se revuelve porque no se olviden, sedimenta, es tierra baja. Entonces, si ustedes no lo revuelven, o pintan con el agüita de arriba o después abajo les queda una cosa súper espesa. Entonces, miren, ven cómo cubre, está bastante líquido y sin embargo cubre muy bien. Lo que pasa es que ese color cubre muchísimo. Es un color precioso. Y sí. Es muy cubritivo. Es muy cubritivo. Aparte de estos engobes están hechos con una carga de pigmento muy alta, sí. comparada con lo que usan normalmente. Sí, les ponemos bastante pigmento para que ustedes usen esto y quede bien cubierto. Ahí lo tienen. Pero bueno, pasó el tiempo, pasó la pandemia y empezamos a preparar materiales que no fueran en seco porque ya no era necesario, ¿no? Y yo hice una clase... Agitalo primero. Sí, lo revuelvo con el pincel. Yo hice una clase hace no mucho tiempo, ¿no, Peter? La del molino de bolas. Sí, claro, porque empezamos a hablar sobre el tema de cómo mejorarlo más todavía. Claro, cómo mejorar los engobes. Es una base para toda la industria de esto que los materiales se homogeneizan. Para hacerlo se usan molinos de bolas. Entonces, usando los molinos de bolas, hicimos estos otros engobes que ya vienen prontos, preparados y con la cantidad de agua y de goma justa para usar. De estos también hay un montón de colores y también entran al rincón del ceramista.com, entran a la página web del rincondelceramista.com, que la información va a quedar abajo en la descripción, y ahí tienen una cantidad de colores de engobes prontos para usar. Les voy a mostrar cómo funciona. Estos engobes, como les dije, están hechos en el molino de bolas. Por lo tanto, bueno, revolverlo siempre, ¿eh? No se olviden. Indefectiblemente siempre va a haber una sedimentación. Siempre va a haber, o sea que revolverlo siempre. Pero a mí me gustaría poder mostrarles cómo corre y cómo desliza este engobe sobre la pieza, porque realmente es un placer. La primera carga que sacamos de los molinos es que te morís. Sí, son divinos, pues son una crema, tienen un brillo. Al pasarlo, tienen un brillo que es una maravilla. Bueno, esto era lo que les quería explicar sobre... bueno, no, me olvidaba de una cosa. Estos engobes que yo normalmente los uso para monococción en una pieza seca pero cruda, yo ya les he explicado por qué. No lo usen con la pieza húmeda, hagan caso, úsenlo con la pieza seca. Si ustedes lo usan con la pieza húmeda, después esa humedad que está dentro de la pieza por algún lado tiene que salir y mancha el engobe. Entonces nunca queda tan prolijo y tan parejo. Después le ponen la grasa de cerdo con vaselina líquida, que también les enseñé cómo se hacía, lo dejan secar, lo bruñen y monococción. Fantástico, queda siempre bien. Pero hay gente que le gusta bizcochar. Entonces, esta pieza, por ejemplo, está bizcochada. ¿Qué pasa? Si nosotros aplicamos el engobe sobre una pieza bizcochada, es lo que se llama un bajo cubierta. Después tenemos que darle arriba un esmalte transparente. Si no, esto no se puede bruñir porque la pieza ya está bizcochada. Entonces no podemos hacer el proceso de bruñido, de integrar el engobe al cuerpo, a la pasta, porque la pieza ya está bizcochada. Entonces, les voy a mostrar estos mismos engobes
estos mismos engobes, ustedes los usan como bajo cubierta, porque esa es una pregunta que me hicieron el otro día. Me dijeron, pero yo lo que quiero es hacer un bajo cubierta. Es lo mismo, usan lo mismo, exactamente. O sea que este mismo engobe que ustedes tienen acá, lo van a usar como bajo cubierta, van a pintar lo que quieran, y luego le van a aplicar el esmalte transparente por arriba y les va a quedar fantástico, ¿no? Mirá, les voy a mostrar, porque ahora me acordé. Acá hay una pieza hecha con ese sistema. Está hecha con una pieza bizcochada, está hecha con 2 tonos de azules, uno más claro y uno más oscuro, y arriba tiene un esmalte transparente. Esta pieza la hizo una alumna del taller que se llama Benedicta Caserta y todavía no la vino a buscar, pero acá está. Entonces... Este tiene tercer fuego también con paladio. Sí, entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, Peter tiene que transmitirles una idea. Tengo sueño. Bueno, eso no. Bueno, el tema es así. A todos en algún momento de nuestra vida nos pica algún bicho que se convierte en una manía a largo plazo. A Mercedes le interesó la cerámica. Yo de joven, digamos, me interesaron los hornos. Pero no sé por qué. Quiero decir que primera aventura en el tema fue con un primo, que es ingeniero mecánico ahora, y que la señora era mecánica dental y quería un horno para porcelana, para hacer dientes. Tuvimos meses, porque él es muy teórico. Estamos hablando de mi primo Julio. Él es muy teórico y yo le decía, pero vamos a construir uno y vemos qué pasa. No, él tenía que tener todos los datos y realmente aprendimos mucho porque conseguimos una serie de manuales para cálculo de resistencias y cosas que ni se nos había ocurrido conseguirlo, pero él sí lo consiguió. Pasó el tiempo, bueno, yo estudiaba en la facultad y un buen día me llaman para trabajar en una metalúrgica muy grande que había acá. Y ese lugar estaba lleno de hornos. Había hornos de enlosado de chapa, había hornos de pintura, había hornos de tratamiento térmico de aceros. Bueno, lo que quieran había, porque era una fábrica gigantesca y con 400 personas trabajando y teníamos una producción muy importante, casi de 4 millones de kilos de chapa por año procesada ahí. Lógicamente había fabricación de herramientas, había de todo ahí para poder hacer eso. Y cuando me portaba mal, yo me ponían a cargo del mantenimiento. Estando en mantenimiento, lógicamente me llamaban a las 3 de la mañana que se había roto un horno y era imprescindible ponerlo a funcionar de vuelta porque la producción no podía parar. Entonces me empecé a meter entre ceja y ceja en cómo mejorarlo para que no me llamaran de noche. Entonces aprendimos una cantidad de trucos con la parte de conexiones eléctricas y todo lo demás que se vuelven confiables. Después también, en el mismo periodo, estuve trabajando con un señor que era muy interesante, un genio realmente, que era Jaime García Capurro, que tenía una compañía que se llamaba Destil y tenía otros intereses en industria y quería desarrollar hornos para producir carbón activo. Pero él, su fortuna en parte vino de producir derivados del alquitrán de hulla de la compañía del gas acá. Pero resumí, Peter, ¿te vas a...? No. Bueno, este señor había aprendido muchas cosas de hornos porque dice, no puede ser, dice, hago los hornos, al poco tiempo los hornos de ladrillo que hacía para la destilación se rajaban. Hasta que un día vino y dice, estuve en Italia, los romanos tenían hornos por todos lados y no están rajados. ¿Cuál era la diferencia? Entonces, él descubrió que si en vez de ponerle portland a la mezcla que usaba poner el ladrillo, no le ponía solo cal, los hornos había que prenderlos cuando estaban frescos todavía, se movían, se acomodaban y nunca más se rompían. Bueno, pequeños trucos de esos uno los colecciona durante la vida, digamos, hablando con gente que ha hecho cosas interesantes. Después,
construí un horno muy grande para esa firma, para donde trabajaba, un horno de enlosado de chapa, con capacidad de 3 toneladas por hora. Era una bestia, 550 kilovatios de potencia. Nos llevó un año construirlo y consumió una cantidad de insumos importantes y aprendimos mucho. Funcionó muy bien. Se publicaron los resultados y era el horno más eficiente del planeta para hacer eso en ese momento. Hecho por la Facultad de Ingeniería, hicieron las mediciones, no las hicimos nosotros. Y bueno, después terminó que, claro, conozco a Mercedes y entonces empiezo a ver la otra punta del uso de los hornos. Porque una cosa es construirlos y que se arregle el cliente como pueda. Entonces empezamos a ver que en el tema cerámico hay un gran misterio con los hornos también, que no hay mucha información, no hay libros publicados sobre ciclos de quema, no hay, hay libros especializados de horno de cemento, de otras cosas, pero no hay información concreta bien definida de la parte de cerámica. Entonces la intención sería, aprovechando este ciclo que se está dando, dar un pequeño ciclo dividido en 4 o 5 partes, en la cual tratemos los temas de los sistemas de calentamiento, los sistemas constructivos de los hornos, las ¿qué pasa adentro de un horno cuando está funcionando? Claro, estamos hablando... ¿Cómo es el proceso? El proceso de la mercadería que le estás metiendo adentro. Es decir, que ese es el final importante de todo esto. ¿Qué efecto conseguimos con lo que estamos haciendo? Y lógicamente, teniendo en cuenta mucho el tema de costos. Porque si usted hace una horneada y te cuesta $500 cada una, no la vas a hacer. Tiene que ser eficiente. Precisamente todo esto surge porque una persona que ve este canal de YouTube nos pidió que hiciéramos este ciclo porque no encuentra información sobre cómo se hace una horneada, cuál es el proceso, cuáles son los tiempos, por qué nosotros somos partidarios de determinado tipo de cosas y no de otras. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hay otras novedades, que sí, que nos están pidiendo del extranjero cotizaciones por el tipo de controles que estamos fabricando que se acomodan a estas ideas, que son un poco distintos. Entonces, nos ponemos a pensar, evidentemente estamos en la frontera donde no hay mucha cosa. Entonces, todo lo que podamos construir para que la gente pueda tomar sus decisiones y funcionar mejor, bienvenido sea. Bueno, así que ya saben. La próxima clase empezamos con el ciclo de hornos. Va a haber todo un seguimiento de todo el proceso de cómo se hacen, cómo se fabrican y cómo se usan. Bueno, ahora lo que explicamos por qué me metí en el tema. Exactamente. De que no es menor, porque digamos, ha consumido muchísimo tiempo. Muchos años. Muchos años y tecnologías que están destinadas a ingeniería química y todo lo demás, se aplicaron a estas cosas permitiendo tener modelos matemáticos de cómo funciona. Entonces uno puede opinar sobre qué pasa si hago tal cosa. Bueno, nos vemos el viernes que viene y empieza el ciclo de hornos. Por supuesto que además siempre vamos a seguir con otros piques, otros temas y vamos a ir mechando, pero les prometemos darles todo ese proceso que ustedes están pidiendo y que creo que hace falta. Nos vemos la clase que viene.